Hoy es el último día de esta serie que me ha tocado compartir con ustedes. Y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Lucas. Habíamos estado viendo tres milagros en el capítulo 5. Hoy día, para terminar la serie, vamos a ver dos milagros, pero ahora en el capítulo 8. Capítulo 8 de Lucas. Y vamos a partir del verso 40 hasta el 56. Y rápidamente nomás habíamos visto en los tres milagros que el capítulo 5 habíamos visto de que todos ellos tenían ciertas características en común. Y la principal de ellas es que presentaban al Señor Jesús como quien Él realmente es. Dios, poderoso, creador, Señor de todas las cosas y también como el experto en diferentes campos, ¿no? Pero hoy día vamos a ver un diferente énfasis empleando el Evangelio de Lucas, capítulo 8, como preámbulo, y vamos a ver cómo es que estos dos milagros más bien enfatizan la fe personal y cómo un encuentro con el Señor como Él es Dios mismo hecho carne, vemos entonces cómo nuestra fe, en este caso la fe de las dos personas que vamos a ver hoy día, es esa fe que ellos tenían cuando se encuentran con el Señor del universo, cómo es que y es una de las cosas que nosotros habíamos apreciado en los diferentes estudios que hemos tenido hasta ahora, que tener un encuentro con el Señor siempre nos deja cambiados, siempre hay algo que nosotros podemos crecer, podemos aprender de parte del Señor. Vamos a leer entonces en la voluntad del Señor Lucas capítulo 8, verso 40 hasta el 56. Es decir, la palabra del Señor. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo lo que tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Verso 45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Verso 50. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Jacobo y a Juan y al padre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamento por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Jesús les mandó que nadie dijesen lo que había sucedido. Bueno, vamos a ver entonces estos dos milagros, que es la resurrección de la hija de Jairo y la mujer que fue sangre. Ah, Antes de empezar a ver estos dos milagros, llamar la atención en el verso 40. Verso 40, cuando dice, cuando Jesús recibió la multitud con gozo, que todos le esperaban. Eh, Quisiera que notemos cómo es que la multitud de personas le reciben al Señor Jesús en este.
Cuando él entra a este pueblo, dice, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Es un contraste lo que pasa, versículo, vamos ahora al verso 37, cuando el Señor sana al gadareno endemoniado. En el verso 37 leemos lo siguiente: entonces, toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó, ¿qué cosa? Le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. ¿Qué tal contraste, no? Mientras que en un lado le recen con gozo porque le estaban esperando, del otro lado le pedían más bien que se marchasen porque le tenían miedo. Es un contraste bien grande lo que está pasando. Los gadarenos en realidad le estaban pidiendo al Señor Jesús que se fuera, que no querían que Él estuviera en su tierra. Una observación, hermanos y hermanas. Hoy en día es igual. Hay personas quienes rechazan al Señor Jesús y le tienen miedo. Jesús no es bienvenido en sus vidas. Hay personas que no desean que el Señor Jesús tome parte en sus vidas. Y por tanto, le piden sí, menos que se aleje de ellas. Qué triste la imagen de una persona que rechaza el único camino de salvación que hay en la fe en Jesucristo. Porque una vez que ha sido rechazado el único camino, las alternativas que tiene, ninguna de ellas van a ser suficientes. La gente en los tiempos del Señor Jesús tenía la misma necesidad que la gente de hoy en día, porque el corazón de antes es el mismo corazón pecador de hoy. Todos necesitamos de un Salvador, necesitamos del perdón de pecados, necesitamos de ser redimidos, y el único camino es a través de Jesucristo. Pero al mismo tiempo, así como hay gente que hoy en día le rechaza, hay otros más bien que le reciben con agrado, le están esperando, como la gente de Capernaum. Sabían que Él venía y se preparaban para su venida. Como dice el Señor Jesús en Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues, dice, a preparar lugar para vosotros, y si me voy y preparar el lugar para vosotros, vendré otra vez y os haré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y es esa espera que todos los creyentes tenemos en nuestro corazón. Sabemos de que el Señor Jesús va a volver, Él va a regresar por su iglesia. Y con esas ansias, con ese deseo, nos paramos y le damos. Así como debería de ser la respuesta de aquella persona que busca a Dios. Entonces, para empezar, aquí hay una muy excelente pregunta, quizá tenga que hacernos una en particular. ¿Cuál multitud de gente nos identificamos? ¿Cuál multitud describe nuestra cultura con respecto al Señor Jesús? ¿Somos como las personas que y que le tienen miedo, que lo acogen con gozo y lo esperan? Es una pregunta que tenemos que responder delante del Señor. Vamos a empezar entonces ahora con los dos minutos. Vamos a leer los primeros dos versos de este, versos 41 y 42. Dice nuevamente: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Vamos a ocuparnos entonces ahora en Jairo. Jairo definitivamente tenía fe. Hemos hablado bastante acerca de la fe la última vez, el pasado martes. Estábamos hablando acerca del milagro del paralítico. No era que el paralítico no tuviera fe para ser sanado, no era que el Señor Jesús no tuviera poder para ser sanado, era una cuestión, era un tema de la soberanía de Dios, la voluntad del Señor Jesús. Y vimos con gracia cómo es que el Señor le decía con mucho cariño a este paralítico: quiero ser limpio. Entonces, no era un problema de fe, no era un problema de capacidad del Señor, más bien era un tema de decisión del Señor, y qué bueno saber de que Él tenía ese deseo de curar a este hombre, limpiar a ese hombre. En este caso tenemos a Jairo, que él sí tiene fe. En efecto, su fe es lo que le impulsa a unirse a la multitud que espera la llegada del Señor Jesús allí en Capernaum. Su fe es lo que le impulsa
no ir a los líderes religiosos de su tiempo, porque ellos rechazaban de manera voluntaria que Jesús era el Mesías. No así Jairo. Su fe de Jairo le comunicaba a él que si su hija estaba muriendo, podría sanar si tan solo Jesús viniera a su casa. Es porque dice en el 41, postrándose a los pies de que le rogaba que entrase en su casa. Ahora, notamos de los dos versos que hemos leído de que Jairo tenía una posición importante en la sinagoga. Él era el principal de la sinagoga. Y podemos estar seguros que definitivamente él visitó a los médicos más distinguidos de su época sin obtener resultado alguno. Y así que vemos que Jairo está con esta multitud por una razón personal. Y lo mismo ocurre con todos nosotros. Cuando buscamos a Jesús, es porque también tenemos nosotros una razón personal. Pero esa razón va más allá que decir que nuestro cuerpo sea sanado. Nuestra razón de acercarnos al Señor Jesús es que el Espíritu Santo, por medio de su palabra, por medio de repente del ministerio de diferentes hermanos, si es que hemos ido a una reunión y hemos escuchado el Evangelio, por medio de ese ministerio, el Espíritu Santo ha estado hablando a nuestro corazón, convenciéndonos de nuestra necesidad de ser salvos, haciéndonos clara y transparente nuestra condición perdida delante de Dios. Esa es la razón personal por la que tenemos para acercarnos a Dios, que necesitamos de un Salvador. Y en un momento dado, vamos a darnos cuenta de que no es una vergüenza por lo que somos, pecadores, sino que más bien es una cuestión de buscar la cura, la solución a esa situación condenada que tenemos. Tal como nos dice Romanos 1, 16, 17, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Entonces, notamos de que el Señor ha hecho todo lo posible para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él, dada nuestra condición, y que nosotros pongamos a un lado la vergüenza, bien pongamos en camino el arrepentimiento que nos lleva a los pies de Jesús. Ahora, regresando a Jairo, habíamos mencionado, Jairo tiene fe. Pero vamos a darnos cuenta a medida que avanzamos el pasaje que la fe de Jairo necesita creer. Darnos cuenta por qué. Sería muy difícil imaginar lo que dice el verso 41 cuando Jairo se postra a los pies de Jesús, le ruega que entre Jesús a su casa para poder sanar a su hija. No, no sería muy difícil encontrando que nos imaginemos a él explicándole, Jesús, por favor, ven a mi casa porque mi hija, mi única hija, se está muriendo. No va a ser difícil para nosotros imaginar cómo es que los dos, caminando por las calles, vemos de repente la impaciencia de Jairo por tratar de llegar lo más rápido a la casa y el asombro que seguramente Jairo sintió cuando Jesús se detuvo y comenzó a hablar con una mujer extraña. Podemos imaginar también seguramente el dolor que sintió Jairo cuando vio correr hacia él a uno de los de su casa, ¿no? Y qué dice en el verso 49, estaba hablando, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, es más al maestro. Una cosa que nos debe de llamar la atención, una cosa que nos debe llamar la atención es de que al momento de recibir esa noticia de alguien de su casa, tu hija ha muerto, Jairo habrá pensado lo mismo que este mensajero, porque le está diciendo, tu hija ya ha muerto, no molestes más al maestro. Quiere decir que después de la muerte ya no hay nada que Jesús pueda hacer. Jairo, ya no molestes más al maestro. Ya el tema se acabó. Ya la oportunidad se cerró. Tu hija ha muerto. Pedir algo más sería incomodar al maestro. La Jairo era genuina, pero su fe
estaba limitando lo que Jesús podía hacer. Otra vez, la fe de Jairo era genuina, pero conscientemente o inconscientemente, su fe estaba limitando lo que Jesús podía hacer. Él estaba, en otras palabras, limitando el poder de Jesús. ¿Y saben qué, hermanos, hermanas? Muchas veces ocurre lo mismo hoy en día. Nuestra fe puede ser genuina. Creemos verdaderamente quién es Jesús, pero ya sea conscientemente o inconscientemente, muchos de nosotros ponemos límites a lo que el Señor puede o no puede hacer. Somos muy buenos planeando nuestro encuentro con el Señor. Somos muy buenos pidiéndole cosas al Señor y diciéndole inclusive qué es lo que debe de hacer, cuándo debe de hacer, cómo hacerlo. Y somos impacientes, así como Jairo, para tratar de nuestro destino y que Jesús haga lo que le estamos pidiendo. El problema es de que nuestra fe, como la de Jairo, necesita crecer. Nuestra fe necesita madurar y necesita aprender primero, que es poner a Jesús en el lugar que le corresponde en nuestras vidas. El lugar, hermanos, hermanas, de que Él es Señor de nuestras vidas y nosotros somos sus siervos y que Él es Señor en lo absoluto. Una vez escuché un mensaje en la asamblea donde yo crecía en Ica, Perú, y que se me quedó bien grabado hasta el día de hoy. Hay dos palabras que nunca deberían de decirse juntas. Y esas dos palabras las juntó el apóstol Pedro, uno de los discípulos del Señor. Cuando recibió, antes de su visita a Cornelio, el romano, recibió la visión del mantel que estaba bajando con los animales inmundos y Dios mismo le dice, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro en ese momento contestó con estas dos palabras que nunca deberían de estar unidas. Señor, no, no puede ser, porque o Él es Señor, y tenemos que decir que sí, o Él no es Señor en lo absoluto, ¿no es cierto? Entonces, son dos palabras que nunca debemos de juntar. No, al contrario, más bien el corazón del creyente debe de ser siempre de ser Señor, sí, a tu voluntad. Una fe madura no le dice a Dios qué hacer para resolver nuestras circunstancias, sino que espera más bien a que se haga la voluntad del Señor. Tal como Pablo lo describe en Filipenses capítulo 1, para mí el vivir es Cristo, ¿eh? Para Pablo, Cristo lo es todo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una fe madura es la que agrada a Dios en medio de las dificultades y no se queja cuando esas mismas dificultades siempre están presentes. ¿Por qué? Porque ha aprendido a tener gozo, ha aprendido a tener gozo en esas pruebas. Tal como dice Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fe madura es aquella que se deshace del pecado porque entiende que el pecado es como un peso que dificulta nuestra carrera y simplemente se centra en el Señor como lo escribe el autor de Hebreos, ¿no? En el capítulo 12, él dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. ¿Él es Señor siempre o no es Señor? El autor y consumador de la fe. Así que la fe de Jairo era genuina, pero necesitaba crecer y seguramente también la nuestra necesitaba crecer. ¿Qué hace el Señor para ayudar a que la fe de Jairo crezca? Verso 50. Después de recibir las malas noticias que su hija había muerto, en el verso 50 leemos, oyendo Jesús, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente y será salva. La reacción natural ante la muerte de su hija, en caso de Jairo, es el temor. Y el Señor Jesús le dice a Jairo que no deje que esta emoción haga morada en su alma, sino que la deje a un lado. Le da una alternativa, le dice, cree solamente y ella será salva. Cuando hay una fe genuina, hermanos y hermanas, por pequeña que sea,
y aunque necesite crecer, siempre va a desplazar el miedo. No sé si se han dado cuenta, pero cada vez que nos saludamos, creo que en toda Latinoamérica es así. Cuando nos saludamos decimos, "Ay, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy?" Y nosotros respondemos de repente, "Oh, estoy muy bien, gracias." De repente podríamos tener una variación de eso. Si de repente comenzamos a preguntar, hermano, hermana, ¿cómo está tu fe hoy? ¿Cómo está tu fe? ¿Cuántas veces tu fe ha desplazado el temor esa semana? Es una variante de pregunta importante, porque la respuesta, sí, les invito a ustedes a que lo busquen en privado con el Señor. ¿Cómo está tu fe hoy? Así como preguntamos, ¿qué tal, hermano, hermana? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo está tu fe hoy? Y asegurarle, hermano, aseverarle también de que estamos orando mutuamente el uno por el otro. En primer lugar, entonces, Jesús, el Señor Jesús, le invita a Jairo a que remueva esa emoción del temor, ¿ya? Y que más bien crea solamente. Y en segundo lugar, Jesús le enseña a Jairo cómo reaccionar ante las adversidades inmediatas. Por ejemplo, cuando en el verso 49 le dice el criado de su casa, no molestes más al maestro. Jesús desestimó esa advertencia y le dijo a Jairo de eso solamente. Si vamos al verso 53, vemos de que habían personas que estaban llorando y hacían lamentación. Y en el verso 53 dice, cuando él dijo, no está muerta, sino que duerme, se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Y cuando se burlaban de él, el Señor Jesús desestimó la burla y los echó a todos fuera de la casa. Solamente se quedó con aquellas personas que él había escogido. En un sentido bien real, Jesús estaba enseñando a Jairo cómo afrontar estas adversidades inmediatas a su fe. Porque una fe genuina definitivamente va a ser puesta a prueba. Vamos un momento, por favor, a Primera de Pedro, capítulo uno. Primera de Pedro, capítulo uno, versos 6 y 7. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Muy cierto, hermanos, entonces, hermanas, de que nuestra fe, si es genuina, definitivamente probada. Ahora, si pensamos en la situación que Jairo está viviendo aquí, es increíblemente, ¿ya? La situación que está viviendo increíblemente única. Él estaba presenciando cómo es que el mismo Señor Jesús desmentía cualquier afirmación falsa de que su poder no era suficiente o de que tenía limitaciones. Ojo, él no está corrigiendo a las personas que se burlaban porque definitivamente la niña está muerta. Pero lo que él hacía era de que él no podía hacer nada. ¿Ya? Cuando hija la vida, vemos nosotros, cuando Jairo vio que su hija había sido resucitada, quedó entonces atónito, como leemos en el verso 50, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Había aprendido, gente estaba equivocada acerca de Jesús porque fue testigo de lo que Jesús podía hacer. Cuando creemos en Jesús, Él nos ayuda a que nuestra fe también crezca. Él nos llevará también por delante con Él mismo para hacerla crecer y nos animará a seguir adelante, ¿no? En Juan capítulo 13, vamos al Evangelio de Juan, Juan capítulo 13, hay una palabra que quisiera llamarles la atención. Juan capítulo 13, en el verso 15. Dice así, cuando estaba con sus discípulos a puerta de ser entregado y les lava los pies a todos ellos. En el verso 15 él dice, por ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. La palabra que aquí es traducida como ejemplo en griego, en realidad es una palabra compuesta es aprender algo imprimible. Dei quiere decir
mostrar algo en público. Entonces, cuando se unen estas dos lecciones, el significado de la palabra ejemplo aquí es aprender algo en privado para luego enseñarlo en público. Y ese es el que el Señor nos da. Cuando nosotros estamos en intimidad con el Señor, estudiando la palabra, deleitándonos en ella, creciendo, madurando, muchas de esas actividades ocurren en lo privado. Estamos aprendiendo, estamos siendo entrenados por el Señor. ¿Cuántas lecciones valiosas, hermanos y hermanas, hemos aprendido cuando hemos estado a solas con el Señor orando? Y cuando una vez hemos aprendido esas lecciones, tenemos que salir, tenemos que ir fuera y tenemos que exponer aquello que hemos aprendido, enseñarlo en público, ¿no? Como nos dice el apóstol Pablo, aquella consolación con que el Señor nos ha consolado en privado, también para que nos consolemos, tocó su mano, se detuvo el flujo de su sangre. Vemos aquí entonces es siguiente personaje, una mujer con flujo de sangre. Ahora, en Levítico, en las leyes que están descritas en Levítico, aprendemos sobre la impureza de una mujer que sufre justamente de flujo de sangre. Ya, si quisieran leer un poco más sobre esta ley, está en el capítulo 15, esos 25 y 27. Pero, en resumen, ¿qué dice esa ley? Pues que la mujer que tenía flujo de sangre no podía estar en lugares públicos. No podía, por ejemplo, ir a no podía hacer esas cosas porque sería considerada inmunda y todo lo que toque sería inmundo. Entonces ya no podía socializar con su familia, tampoco con su comunidad. Y esta mujer, hermanos, estuvo sufriendo esta impureza durante 12 largos años. Pero esta mujer también tenía una fe genuina. Su fe le hizo salir de su lugar y el Señor tuvo bondad más bien de ayudarle. ¿Cómo? Proveyéndole una multitud. En otras circunstancias, ella tenía que acercarse a Jesús con solamente unas cuantas personas y todo el mundo le podría ver y saber quién es ella y podría ser fácilmente reconocida. Pero el Señor en esas circunstancias le provee a ella de una multitud. Ella podía permanecer oculta y su fe la impulsó a caminar entre esa multitud. Su miedo de ella, su temor de ella es real, porque imagínense ustedes el castigo que ella sufriría si es que la descubrirían, y no solamente eso, sino también la deshonra que pasaría. Pero es su fe genuina la que le impulsa a caminar entre la multitud, ¿ya? De hecho, estaba segura, como dice en el verso 44, tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Ella seguramente habrá pensado, si tan solo pudiera tocar el borde de su vestidura, entonces sanaría. Pero hay un problema. Ella está yendo junto con la multitud y de repente hay un tal hombre. Yo lo conozco a ese hombre. Es el principal de la sinagoga. Creo que Jairo es su nombre. Y Jesús se está acercando con él para hablar y de repente los dos se dirigen en otra dirección. ¿Es posible que de repente Jairo se vaya con el Señor Jesús, se les llevó a otro lado? Entonces mi oportunidad para poder ser sanada se está yendo y necesito reaccionar inmediatamente. Es ahora o nunca. Y lo hizo. Cuando tocó el borde de su manto, el flujo de sangre en su cuerpo cesó. Y hermanos, hermanos, por un momento el alivio físico que sintió. Y ahora estaba lista para abandonar el área. Solamente era una cuestión de ser oculta unos minutos más para estar lejos de la multitud. Pero de repente el Señor se detiene y en el verso 45 dice, ¿quién es el que me ha tocado? Su opinión, para la mujer que sufría de flujo y había sido sanada, todo lo que ella necesitaba ya estaba hecho. No hay nada más. Con Jairo hemos aprendido que Jairo limitaba el poder que Jesús podía hacer. Y una vez muerta su hija, para Jairo ya no había nada más que hacer. Y vimos con Jairo que se demostró que estaba equivocado. La mujer hace algo similar. Ella lo que limita es la gracia del Señor Jesús. Ella piensa, ya estoy sana,
ya no puedo recibir más del Señor. He recibido todo lo que necesito, ahora puedo irme, pero se equivocaba. El Señor hace esta pregunta, ¿quién es el que me tocó? Para que la mujer pueda dar un paso al frente y de hacer es restaurarla completamente. De acuerdo a la ley, ella ya no podía estar en comunidad. De acuerdo a la ley, no podía acercarse al templo. De acuerdo a la ley, ya no podía estar con su familia. De acuerdo a la ley, ella estaba ya básicamente cancelada por la comunidad, la sociedad entera. Y sin embargo, con la gracia del Señor extendida, así fue como esa mujer aprendió una valiosa lección del Señor Jesús, que su fe abre de la mano del Señor un caudal de gracia, de una manera que ella nunca podría imaginar. Jesús le dice, tu fe te ha sanado, ve en paz, ve en paz. Jesús le dio paz de muchas maneras. Uno, la restauró físicamente, tenía paz en su cuerpo. Dos, la restauró espiritualmente, tenía paz para acercarse a Dios. Tres, la restauró emocionalmente, tenía paz y ya no sentía vergüenza de estar a la luz. Cuatro, la restauró socialmente, su afrenta fue eliminada y fue socialmente aceptada, ahora tenía paz con su comunidad. Para el Señor no bastaba con sanarla, su relación con Dios y con con la sociedad también necesitaba ser restaurada. ¿Qué regalo tan de gracia ella recibe? Su impureza, que para ella era demasiado, hizo de que sobreabundara en su vida. ¿Cuántas veces, hermanos, hermanas, cuántas veces, cuántas veces limitamos la gracia de Dios? Creemos que es suficiente que Él pueda concedernos solamente vida nueva y perdón de pecados. Decimos, eso basta, Señor, muchas gracias. Pero Dios en su gracia nos permite tener más. A aquellos que somos redimidos por la sangre del Cordero, Él nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su Hijo. Él nos justifica y nos justifica y nos santifica. Somos herederos ahora, coherederos con Él. Nos hizo parte de la familia de Dios. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y nunca serán borrados. Él nos constituye como una nación real, nos hace piedras angulares de su edificio, que es la iglesia. Él nos está preparando un lugar en el cielo, nos hace reyes y sacerdotes, prepara buenas obras de antemano para que estemos en ellas, nos usa nos muestra su gracia día a día. Y así podemos seguir listando más y más cosas. Efesios capítulo 1 nos bendice con toda bendición espirituales en los lugares celestiales. Limitamos la gracia de Dios, pero ¿saben qué? Él sigue enviando más gracia y más gracia y más gracia. Mi padre, mi papá, que ahora está en la presencia del Señor, él solía contarnos una historia con los primos. Mi papá, de la parte de China, siempre había la costumbre de invitar pues, a los primos a casa. Y lo que sucedía es que mi abuela, cada vez que llegaba uno de los primos, que eran de la misma edad de mi papá, los invitaba para almorzar. Entonces, tenía pues estas tazas al estilo chino donde uno podía servir el arroz. Entonces, mi abuela, siempre bien observadora, veía que de repente mi primo ya estaba a la mitad de la taza de arroz y le pegaba la taza y le llenaba de más arroz. Pero así se lo apretaba y le echaba más arroz, a tal punto que mi primo ya no podía comer más. Decía, no, tía, ahí no más, ya es suficiente, ya no más. Pero igual mi abuela le seguía poniendo más y le seguía poniendo más y le seguía poniendo más. Así es con el Señor. Nosotros decimos al Señor, Señor, ya, ahí no más, suficiente con lo que tengo. Pero el Señor sigue en su gracia dándonos más, dándonos más, dándonos más. Porque la vida que Él nos entrega es una vida abundante, es una vida abundante. Hermanos, hermanas, estamos disfrutando de esa vida abundante en Cristo. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 16, que nos dice, de su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia. Ahora, vamos a hacer unas cuantas observaciones, algunos puntos interesantes. La hija de Jairo tenía 12 años, recuerdan, cuando murió y después el Señor la resucitó. Y la mujer estaba sufriendo de flujo de sangre 12 años también. Su sufrimiento estaba por llegar a su fin.
Al mismo tiempo, la hija de Jairo, llena de energía, 12 años llena de energía, su vida estaba llegando a su fin. Pero en cambio de esa mujer, 12 años lleno de sufrimiento, y su sufrimiento estaba llegando a su fin. Muchas veces nosotros podemos encontrarnos en cualquiera de estas dos situaciones. Podríamos de repente haber estado sufriendo como una mujer durante muchos años y de diferentes maneras, algunos por enfermedad crónica, otros sufriendo emocionalmente, pero siempre confiando en el Señor y siempre dándole su lugar. Para otros, de repente han tenido el beneficio de disfrutar de la vida, disfrutar de la comunión con Dios durante esa misma cantidad de años. Y el Señor les ha estado más porque podíamos administrarlo de la mejor manera. No estamos hablando de dinero, tampoco estamos hablando de posesiones materiales. Estamos hablando de más gracia, cómo administrar más gracia, más dones espirituales, más oportunidades para servir y ser servidos. Son ricos aquellos creyentes, están llenos de bendiciones y también son una bendición para los demás. Todo el sufrimiento que nosotros hayamos pasado, ¿habrá valido la pena? Al final de ese sufrimiento, Jesús recibe su gloria. Lo mismo, todo el gozo que nosotros podríamos haber recibido en vida, si al final el Señor es glorificado, porque Él es la fuente de ese gozo, entonces nuestra tarea está cumplida. Aquí tenemos a una mujer, no se le permitía entrar en el templo debido a una impureza. Y por otro lado tenemos a un hombre, Jairo, que prácticamente vivía en el templo y era el dirigente de la sinagoga. Ambos tenían una fe genuina y ambos buscaban al Señor Jesús. En otras circunstancias, los dos nunca se hubieran encontrado, pero encontraron la solución a lo que estaba pasando a cada uno de ellos en la misma persona, Jesucristo. ¿Cómo puede ser eso posible? Hechos 17, 26 y 27 dice, una ha hecho todo el linaje de los hombres que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Este, recordamos entonces de que las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo vienen a tener más de su poder y de su gracia. ¿Qué aprendemos de estos dos milagros? Hermanos, hermanas, ¿aprendemos que Jesús va a sanar todas nuestras enfermedades? No, no lo creo. ¿Jesús resucitará a todos los que mueran y permitirá que no mueran hoy en día? No, tampoco. ¿Qué aprendemos entonces? Aprendemos a ver la enfermedad, aprendemos a ver la enfermedad y la muerte con una nueva perspectiva. Dios utiliza la enfermedad y la muerte para hacer crecer y fortalecer nuestra fe. Se utilizan para estas circunstancias utilizan para exaltar a Él, para que nosotros podamos ver por encima de nuestras debilidades. Se utilizan para que nuestra fe más a Él. Y así es como nosotros podemos seguir aprendiendo de eso, hermanos. Les quisiera terminar con un ejemplo de mi propia experiencia personal. Mi señor padre, como les mencioné, él ya en la presencia del Señor, él todo el tiempo estuvo trabajando con ahínco en el ministerio de la palabra, en diferentes formas en la asamblea donde él estaba, era uno de los ancianos, y durante muchos años él le dedicó la mayor parte de su tiempo a servicio, siempre disponible para poder hablar a quien quisiera visitarlo y mismo también visitar a las demás personas, siempre presente cuando se necesitaba en el lugar que él fuera. Diagnosticaron con cáncer, no dejó de trabajar, él siguió, no sé, quizá no de la misma manera, ¿no? En enseñanza como hacía, pero definitivamente él trataba de mantenerse ocupado. Tenía él 82 años cuando falleció. Y él agradecía al recuerdo cuando cumplió los 70, él decía, estoy contento, porque el Señor a partir de ahora, cada año nuevo que da, me está concediendo ser parte de los más fuertes. Porque acaso no dice su palabra que los más fuertes hasta 70, y yo ya tengo 71, 72, 73, soy parte ahora de los más fuertes, decía, ¿no? Este, cuando, cuando él ya pasa a la presencia del Señor, una de las cosas que nos dimos cuenta era la cantidad de actividades que él participaba. En sus últimos días, inclusive en sus últimas horas,
cantaba himnos. Su mirada, hermanos, siempre estaba puesta en su destino eterno. Sus obras no fueron pues de dolor ni de arrepentimiento por dejar esa tierra, sino más bien de esperanza por ver finalmente a su Señor. Él estaba esperando, como la gente de Capernaum, anhelando el momento en el que veía a Jesús, hasta que ese momento llegó y fue al revés. El Señor ahora lo estaba esperando y viendo en el cielo. Hermanos, hermanas, ¿qué son la enfermedad y la muerte? Sino oportunidades para que nuestra fe lo busque Él, lo reciba y lo espere. Que el Señor nos ayude a apreciar cómo nuestra fe, hermanos, puede crecer y aprender en el conocimiento de su poder y de su gracia. Vamos a terminar en oración. Padre Santísimo, gracias te damos por estos dos milagros que hemos visto en el libro de Lucas, capítulo 8. Gracias te damos, Señor, porque tú nos muestras cómo nuestra fe en contacto con nuestro amado Señor puede cambiar, puede mejorar, puede crecer y puede ser abundante. Sabiendo, Señor, de que nuestro Señor es una fuente de gracia, una fuente de poder. Nos madurez, a veces limitamos lo que Él puede hacer, pero gracias te damos, Señor, que por medio de tu palabra nos enseñas que para Él no hay nada imposible, que para Él no hay limitaciones como las tenemos nosotros. Gracias te damos porque tenemos a un Señor que nos ama, un Señor que está dispuesto a servirnos de guía y de ejemplo y de enseñarnos lo que necesitamos saber y aprender. Te pedimos por los hermanos conectados hoy. Te pedimos también por esta semana que continuamos, Señor, que nos des motivo para poder confiar más en ti. Gracias te damos por ese momento. En el nombre del Señor Jesús. Amén.